Experiencias de un guardabosques en el Reino Unido. En cuanto a personas desaparecidas se refiere, diría que aproximadamente la mitad de las llamadas que recibo están relacionadas con eso. Las demás son llamadas de rescate, personas que caen por acantilados y se lastiman, se lesionan por fuego. No creerías cuánto sucede esto, principalmente jóvenes borrachos, son mordidas o picadas por animales o insectos. Somos un equipo unido, y tenemos veteranos que son excelentes encontrando signos de personas perdidas. Es lo que hace que estos casos en los que nunca encontramos ningún rastro de ellos sean tan frustrantes. Uno en particular nos afectó a todos, porque encontramos un rastro de él, pero solo llevó a más preguntas que respuestas. Un hombre mayor había estado caminando solo en un sendero bien establecido, pero su esposa llamó para decir que no había vuelto a casa cuando debería haberlo hecho. Aparentemente tenía antecedentes de convulsiones, y ella estaba preocupada de que no hubiera tomado su medicamento y hubiera sufrido una en el sendero. Antes de que preguntes, no tengo idea de por qué pensó que estaba bien salir solo, o por qué ella no fue con él. No pregunto sobre ese tipo de cosas porque pasado cierto punto, realmente no importa. Alguien está desaparecido, y es mi trabajo encontrarlo. Salimos en formación de búsqueda estándar, y no pasó mucho tiempo antes de que uno de nuestros veteranos encontrara signos de que el tipo se había desviado del sendero. Nos agrupamos y lo seguimos, dispersándonos en abanico para asegurarnos de cubrir la mayor cantidad de terreno posible. De repente, una llamada llega por el radio diciéndonos que todos volvamos a la ubicación del veterano, y vamos de inmediato, porque esto suele significar que la persona desaparecida está herida, y necesitamos un equipo completo para ayudar a sacarla con seguridad. Nos encontramos de nuevo, y el veterano está parado justo al pie de un árbol con las manos en los costados de su cabeza. Le pregunto a mi amigo qué está pasando, y él señala hacia arriba, hacia las ramas de este árbol. Casi no podía creer lo que estaba viendo, pero hay un bastón de caminata colgando de una rama al menos a 30 pies de altura. La correa del mango ha sido enrollada alrededor de la rama y simplemente está colgando allí. No hay forma de que el tipo lo haya lanzado hasta esa altura, y no vemos ningún otro signo de que todavía esté en la zona. Llamamos hacia el árbol, pero es obvio que no hay nadie en él. Todos estamos simplemente rascándonos la cabeza. Seguimos buscando al tipo, pero nunca lo encontramos. Incluso sacamos a nuestros perros, pero pierden su rastro mucho antes de llegar a este árbol. Eventualmente, la búsqueda se cancela, porque hay otras llamadas a las que tenemos que atender, y pasado cierto punto no hay mucho más que podamos hacer. La esposa del tipo nos llamaba todos los días durante meses, preguntando si habíamos encontrado a su esposo, y era desgarrador escucharla volverse más y más desesperanzada cada vez. No estoy seguro de por qué esta llamada en particular fue tan perturbadora, pero creo que fue simplemente la pura improbabilidad de todo. Eso y las preguntas que se plantearon. ¿Cómo demonios había terminado el bastón de este tipo allí arriba? ¿Alguien lo mató y lo lanzó allí como algún tipo de trofeo extraño? Hicimos nuestro mejor esfuerzo para encontrarlo, pero fue casi como una burla. Todavía hablamos sobre ese caso de vez en cuando. Los niños desaparecidos son los casos más desgarradores. No importa bajo qué circunstancias desaparezcan, nunca es fácil, y siempre tememos encontrar a aquellos que han fallecido. No es común, pero sucede. David Paulides habla mucho sobre niños que los equipos de búsqueda y rescate encuentran en lugares donde no deberían estar o donde no podrían estar. Honestamente puedo decir que he escuchado sobre este tipo de cosas más de lo que las he visto, pero compartiré uno de los casos que presencié personalmente y que pienso mucho. Una madre y sus 3 hijos estaban de picnic en una zona del parque que tiene un pequeño lago. Uno tiene 6 años, otro 5 y el otro alrededor de 3. Ella los está vigilando muy de cerca, y según ella, nunca los deja fuera de su vista en ningún momento. Tampoco vio a nadie más en la zona, lo cual es importante. Recoge sus cosas y comienzan a regresar al área de estacionamiento. Ahora bien, este lago está a solo unas 2 millas en el bosque, y está en un sendero muy claramente establecido. Es casi imposible perderse yendo desde el área de estacionamiento hasta él, a menos que te estés desviando del camino deliberadamente como un imbécil. Sus hijos están caminando delante de ella, cuando escucha lo que suena como alguien que se acerca por el sendero detrás de ella. Se da la vuelta, y en los 4 segundos aproximados en los que no está mirando, su hijo de 5 años desaparece. Ella supone que ha salido del sendero para hacer pis o algo así, y le pregunta a los otros 2 dónde fue.
Ambos le dicen que un hombre grande con una cara aterradora salió del bosque junto a ellos, tomó la mano del niño y lo llevó hacia los árboles. Los dos niños restantes no parecen estar molestos, de hecho, ella dice más tarde que parece como si estuvieran drogados. Están como en un estado de ensueño y confusión. Así que, por supuesto, ella entra en pánico, comienza a buscar frenéticamente en la zona a su hijo. Está gritando su nombre, y dice que en un momento cree que lo escuchó responderle. Obviamente, no puede ir corriendo a ciegas hacia el bosque, tiene a los otros dos niños, así que llama a la policía y nosotros salimos de inmediato. Respondemos y comenzamos la búsqueda. A lo largo de esta búsqueda, que abarca millas, nunca encontramos ni un solo rastro del niño. Los perros no pueden percibir ningún olor, no encontramos ninguna prenda de vestir ni arbustos rotos ni literalmente nada que signifique la presencia de un niño. Por supuesto, hubo sospechas sobre la madre por un tiempo, pero está bastante claro que ella está completamente destrozada por todo esto. Buscamos a este niño durante semanas, con mucha ayuda de voluntarios. Pero eventualmente, la búsqueda se desvanece y tenemos que seguir adelante. Sin embargo, los voluntarios siguen buscando y un día recibimos una llamada por radio informándonos que se ha encontrado un cuerpo y necesita ser recuperado. Nos dicen la ubicación y ninguno de nosotros puede creerlo. Pensamos que tiene que ser un niño diferente. Pero vamos allí, a unos 15 millas del lugar donde desapareció, y efectivamente encontramos el cuerpo del niño que estábamos buscando. He estado tratando de averiguar cómo este niño llegó a donde lo encontraron desde que lo encontramos, y nunca he encontrado una respuesta. Un voluntario simplemente estaba en la zona porque pensó que bien valía la pena buscar en lugares donde nadie más pensaría en caso de que el cuerpo hubiera sido abandonado. Llega a la base de una pendiente rocosa y a mitad de camino ve algo. Observa a través de sus binoculares y efectivamente es el cuerpo de un niño pequeño metido en una pequeña abertura en la roca. Reconoce el color de la camisa del niño, así que sabe de inmediato que es el niño desaparecido. Es entonces cuando lo informa y nos envía. Nos llevó casi una hora bajar su cuerpo y ninguno de nosotros podía creer lo que estábamos viendo. No solo este niño estaba a 15 millas de donde había comenzado, no había forma posible de que hubiera llegado hasta allí por su cuenta. Esta pendiente es traicionera y es difícil incluso para nosotros con nuestro equipo de escalada. Un niño de 5 años no tenía forma de subir hasta allí, de eso estoy seguro. Además, el niño no tiene ni un rasguño. Sus zapatos están desaparecidos, pero sus pies no están dañados ni sucios. Así que no fue como si un animal lo arrastrara hasta allí. Y por lo que podemos decir, no ha estado muerto mucho tiempo. Llevaba más de un mes allí en ese momento y parecía que solo había estado muerto durante, como máximo, 1 o 2 días. Todo el asunto fue increíblemente extraño y fue una de las llamadas más desconcertantes en las que he estado. Más tarde descubrimos que el médico forense determinó que el niño había muerto por exposición. Se había congelado hasta morir, probablemente tarde en la noche 2 días antes de que lo encontráramos. No había sospechosos ni respuestas. Hasta la fecha, es una de las cosas más extrañas que he visto. Experiencias inexplicables de guardabosques en los Apalaches. Trabajo como guardabosques en un parque estatal en los Apalaches. Son poco más de 5.000 acres con un gran lago en la propiedad, lo que atrae a muchos navegantes y pescadores. Hay muchos senderos para caminar, montar a caballo y hacer senderismo, junto con varias áreas de campamento, tanto primitivas como no, 2 cementerios antiguos y una iglesia en ruinas que celebró su último servicio en 1943. Mis colegas y yo somos un pequeño equipo de 5 junto con nuestro jefe guardabosques. Soy uno de los guardabosques a tiempo completo, así que estoy aquí todo el tiempo y puedo decir con confianza que conozco los senderos y secciones como la palma de mi mano. Llevo haciendo esto poco más de 7 años, lo que no parece mucho, pero para el tamaño del parque, tengo confianza en mi capacidad para hacer mi trabajo. Sin embargo, las cosas se vuelven extrañas, horripilantes y trágicas con bastante frecuencia por aquí. Alrededor de cuando comencé mi carrera en el parque, tuve mi primer encuentro con algo extraño. No tenemos puertas para mantener a la gente fuera, ni cobramos entrada, así que mantenemos abierto hasta bastante tarde. Por lo general, hasta las 10 de la noche, ya que a menudo hay personas acampando de todos modos. Solo tratamos de mantener alejados a los visitantes promedio después de tarde.
Si el clima es agradable, suelo llevar mi caballo para patrullar en lugar de mi vehículo personal. Puedo acercarme sigilosamente a la gente de esa manera. Te sorprendería la cantidad de personas que se asustan cuando alguien se les acerca a caballo después de oscurecer. Siempre me hace reír cuando es algún chico rudo tratando de impresionar a una chica. Se voltea y ve una figura oscura enorme y grita, «Oh, mierda», o algo por el estilo. Casi se hace en los pantalones, ese tipo de cosas. De todos modos, esta noche en particular era increíble, así que me monté en Brab, mi noble corcel, y hice mis rondas. Las áreas problemáticas con intrusos después del horario habitual suelen ser los cementerios y la vieja iglesia, que está en los terrenos del cementerio más grande. El otro cementerio es un poco más pequeño y mucho más antiguo, y está en lo profundo del bosque. La gente se inclina hacia el que tiene la iglesia porque, aunque está cerca de la carretera, es lo suficientemente grande como para esconderse si escuchas un vehículo acercarse, además de que está rodeado de bosques densos y colinas. El cementerio está a poca distancia de nuestra estación, así que el paseo fue solo de unos minutos. Subí por una colina en el camino y vi un automóvil, lleno de pegatinas de bandas, estacionado en el pequeño estacionamiento frente a la iglesia. Entonces supe que probablemente había un grupo de adolescentes en el cementerio tratando de asustarse unos a otros. Dejando a Brab atado en la cerca junto al coche, escudriñé el cementerio y no vi a nadie de inmediato. Sin embargo, está completamente oscuro y no hay luces allí. No hay electricidad corriendo cerca del lugar. Radié a mi jefe en la estación que tenía personas en el cementerio de la iglesia y le avisaría cuando estuvieran en camino. Él confirmó. Me abrí paso en silencio entre las lápidas, esperando ver al grupo antes de tener que empezar a gritar sobre las tumbas con mi mejor voz autoritaria. Además, una parte de mí es un poco abusona y me encanta asustar a la gente en medio de la noche acercándome sigilosamente y enfrentándolos cuando menos se lo esperan. No pasó mucho tiempo antes de que viera algunas luces débiles cerca del borde del cementerio, cerca de las tumbas de los soldados desconocidos de la guerra civil. Eran un grupo de 5 chicas. Empecé a caminar hacia ellas y deben haberme escuchado porque todas se voltearon en mi dirección y 2 gritaron. Suprimí una risa. Encendí mi linterna y las iluminé a todas. Está bien, chicas, se acabó la diversión. Saben que no pueden estar aquí tan tarde. Parecían aliviadas al darse cuenta de que solo era una persona. Cuando finalmente las alcancé, noté que todas estaban en silencio. Se sentía espeluznante y incómodo, pero luego de todo, estábamos todos parados en un cementerio oscuro. Vámonos. Vamos. Presioné. Lentamente comenzaron a caminar hacia el estacionamiento delante de mí. Mientras caminábamos, me di cuenta de que algo no estaba bien. La noche estaba tranquila y ligeramente fresca, sin viento. Finalmente me di cuenta de que no había ningún sonido en absoluto. Ni búhos nocturnos, ni grillos, ranas u otra fauna. Nada, lo cual es una locura por aquí. Por lo general, las ranas te vuelven loco con sus llamadas por la noche. Creo que todos saltamos cuando hubo un fuerte sonido de explosión desde el bosque a nuestra izquierda. Las chicas se congelaron y se acurrucaron a mi alrededor. Así que me sentí como una incómoda madre gallina en medio de ellas. Otra explosión. Me sonó como si grandes ramas se estuvieran rompiendo de los árboles como palillos. Iluminé con mi linterna hacia la línea de árboles y una de las chicas hizo «Para». Instintivamente dejé caer el as hacia mis pies. «¿Qué pasa?», pregunté. Una de ellas me metió una cámara de apuntar y disparar en la mano con una imagen en la pequeña pantalla. Estaba confundida mientras intentaba procesar lo que veía. Habían tomado una foto del bosque con el flash encendido. Toda la imagen seguía siendo casi negra, pero podía ver los troncos hasta las copas. Entonces, un escalofrío me recorrió involuntariamente. Había al menos una docena de grandes conjuntos de grandes ojos rojos brillantes reflejando el destello. Hablo de ojos del tamaño de baloncesto. Todos aproximadamente a la misma altura en los árboles. Traté de procesar esto en mi cabeza, pero otro estallido de madera más fuerte rompió el aire y los 6 estábamos corriendo hacia el estacionamiento. Brab estaba visiblemente asustado, arrancando y tirando de las riendas que había atado a la cerca. Las chicas saltaron a su coche. Todavía podía oír el fuerte ruido de estallidos acercándose. Definitivamente era madera. Como el sonido que hace un árbol cuando cae, creando un fuerte crujido y astillas. Traté de pensar en qué podría ser.
Miré la cámara que tenía en mis manos. La foto todavía estaba en la pantalla. Tal vez solo eran búhos inusualmente grandes. Tal vez un árbol había caído sobre otro y había hecho que algunas ramas se rompieran. En este punto de mi tiempo en el parque, todavía era bastante bueno para convencerme a mí mismo de seguir siendo realista. Me volví hacia el bosque, sostuve la cámara y tomé otra foto. Los grandes orbes rojos ahora estaban todos cerca de nuestro extremo del bosque, cerca del estacionamiento, aún tan altos como las copas de los árboles y mirando en nuestra dirección. Me pareció extraño lo calmado que estaba mientras me acercaba al coche en el que estaban las chicas. Le entregué la cámara al conductor, que había bajado la ventana. Desaté a Brav y salí de allí lo más rápido posible. Brav estaba más que feliz de obedecer. Miré hacia atrás para asegurarme de que las chicas se fueran. Estaban pisándonos los talones. Había esperado que vinieran a la estación para presentar un informe conmigo, pero cuando las vi salir disparadas por la entrada del parque, no podía culparlas exactamente. Cuando intenté hablar con mi jefe al respecto, me aseguró que solo eran algunos árboles muertos finalmente cediendo a la gravedad y que los ojos probablemente eran búhos. Fue bastante fácil convencerme, ya que ya estaba pensando que eran búhos. Todavía me aseguro de nunca volver a entrar en ese cementerio por la noche. Si hay personas allí, desde entonces me aseguro de gritar para llamar su atención y dejar que vengan a mí. Sí, es cobarde, pero no puedo quitarme la sensación de que esos ojos brillantes seguirían estando allí si se iluminara el oscuro bosque. Soy guardabosques en un parque estatal. Algo está terriblemente mal en los bosques de por aquí. Empecé a trabajar en el Parque Estatal Glen Rock hace 3 meses. Se suponía que sería un trabajo fácil, no es un terreno montañoso peligroso lleno de pumas y lobos, sino una extensión relativamente plana de bosque caducifolio. Por eso me sorprendió cuando, solo unos días después de comenzar, me llamaron para una misión de búsqueda y rescate. Nuevamente, no era un terreno peligroso donde muchos excursionistas desaparecían. A menudo veía a familias jóvenes con niños pequeños caminando la milla de sendero hasta la cascada. La gente iba a dar paseos ligeros, hacía picnics y barbacoas, llevaba a sus pequeños a jugar en el arroyo. Los pueblos cercanos eran seguros, el terreno era fácil, la mayor amenaza que teníamos eran los osos negros. Que, no me malinterpreten, pueden ser muy peligrosos, pero aún así están lejos de los pumas, los acantilados y los asesinos en serie sueltos. De todos modos, la persona desaparecida era una joven, de unos 20 años. Se llamaba Heather Rex y había tomado el sendero rojo con su perro, un recorrido de 3 millas por el bosque. Nuevamente, como todos los senderos, era una caminata fácil. No debería haberle causado ningún problema, suponiendo que no tuviera condiciones de salud subyacentes. Pero no regresó a casa. Su novio había llamado a la policía, preocupado por ella. Había descartado rápidamente todas las demás posibilidades, no era del tipo que se iba sin más, tenían planes al día siguiente, no había tenido noticias suyas por teléfono. Sin actividad en la tarjeta de crédito. Había desaparecido sin dejar rastro. Comenzamos la búsqueda. Otros 2 guardabosques vinieron conmigo, Danny, un joven que aún estaba trabajando para obtener su título, y Miranda, una mujer mayor que había estado trabajando aquí durante años. Comenzamos juntos en el sendero rojo, escaneando el bosque en busca de algún rastro de Heather. Supe que tendríamos un mal momento cuando encontramos a su perro. Estaba deambulando a unos 3 kilómetros del sendero, jadeando y exhausto. Danny lo llevó de regreso a la estación de guardabosques para darle comida y agua. Buscamos en el bosque circundante, pateando las hojas y escaneando los árboles desnudos, pero no había ningún otro rastro de Heather. Miranda maldijo entre dientes. Maldición. No otra vez. ¿Otra vez? ¿La gente desaparece a menudo aquí? Hemos tenido algunos ataques de osos. 3 en el último año. Con esa nota mórbida, continuamos más adentro en el bosque. A mitad de camino, Miranda y yo nos separamos. Ella se dirigió hacia el sur, mientras yo me dirigí hacia el norte. ¿Tienes una brújula, Mark?, preguntó, cuando comenzamos. No. Tengo mi teléfono. La recepción a veces se corta. Ella rebuscó en su bolso y sacó una brújula. Toma esta. La acepté, por cortesía, pero no planeaba usarla. El parque solo tenía alrededor de 1 o 2 millas de ancho,
A menos que me encontrara profundamente en una cueva en algún lugar, tendría recepción en cada punto dentro del parque. Continuamos en direcciones opuestas. Eventualmente, llegué a un arroyo. Lo seguí mientras continuaba hacia el norte, observando el agua negra rodar sobre las rocas. El suave gorgoteo y chapoteo me calmaban, sonaba como esas máquinas de ruido blanco que se supone que te ayudan a dormir. Saqué mi teléfono solo para comprobar que iba en la dirección correcta. Y ahí es donde las cosas empezaron a ponerse extrañas. Cuando abrí Google Maps, el mapa no mostraba un arroyo junto a mí. En general, el esquema del mapa, siempre que lo había usado, mostraba una pequeña línea azul donde estaban los ríos y arroyos. Incluso si eran relativamente pequeños. Cambia la vista satelital. Lo mismo, no había cortes o interrupciones en el mar de árboles que mostraran que había un arroyo allí. Era solo puro bosque extendiéndose en todas direcciones. Supongo que los árboles son lo suficientemente altos como para ocultarlo. Me acerqué al arroyo. El agua negra golpeaba las rocas, brillando a la luz que se filtraba entre las olas de arriba. Mi propio reflejo se reflejaba en el agua, distorsionado por el agua ondulante. Metí los dedos. El agua se sentía ligeramente más cálida de lo que debería estar, no mucho, pero aquí en noviembre esperaría que se sintiera helada. En cambio, solo estaba fresca. Sacudí la cabeza y me puse de pie. Luego continué más adentro en el bosque. Heather, llamé, escaneando los árboles. Heather, ¿me puedes escuchar? Ninguna respuesta. Solo el chirriar de los pájaros, el viento agitando las hojas. Perdí de vista el arroyo mientras continuaba hacia el norte. Y luego, unos 20 minutos más tarde, encontré algo de Heather. Mi corazón se detuvo cuando lo vi. Un gorro morado de lana, tirado en el suelo del bosque. Era uno de los objetos con los que fue vista por última vez, según su novio. Tenía una lista completa de cosas por las que estar atento, cosas que podrían pertenecerle. Tomé una foto y envié un mensaje de texto a Miranda y Dani. Cuando no respondieron de inmediato, decidí adentrarme más en el bosque. Quizás todavía esté viva. Tal vez necesite mi ayuda. Continué hacia adelante, escaneando el suelo del bosque en busca de su chaqueta de plumón blanco, sus zapatillas rosadas. Cualquier cosa que destacara entre la masa de marrón ante mí. Y unos 10 minutos después, vi otro destello de color. Corrí hacia allí, con el corazón latiendo fuerte, y encontré su chaqueta en el suelo. Excepto que, había algo mal en ello. Su chaqueta estaba colocada perfectamente en el suelo. No estaba amontonada ni retorcida ni enredada, como esperarías que estuviera si hubiera tenido una pelea con un atacante. Estaba colocada ordenadamente sobre las hojas, sin siquiera una arruga. Y estaba abrochada. Las ruedas de mi cerebro giraron mientras la miraba. Eso significa, alguien la abrochó, después de que se le cayó. A menos que se la haya quitado a propósito. La abrochó y la dejó allí, para recogerla más tarde. Pero eso no tenía sentido alguno. Había estado entre 30 y 40 grados toda la semana, incluso en las partes más cálidas del día. Nadie se quitaría voluntariamente la chaqueta y la dejaría en el bosque. Lo que solo significaba una cosa. Alguien la había dejado aquí. En el suelo. Deliberadamente. Para que nosotros la encontráramos. Levanté la mirada y escaneé los árboles, con el corazón latiendo fuerte. El bosque ahora estaba en silencio, demasiado silencio. No escuché los llamados de los pájaros ni el susurro de las hojas. Era solo un silencio puro, resonando en mis oídos. Y luego... din din din. Salté como un pie en el aire cuando mi teléfono hizo un sonido de mensaje. Con las manos temblando, lo saqué del bolsillo. Para ver un mensaje de Miranda. Vuelve a la estación de guardabosques inmediatamente. Al mirar la foto del gorro que le había enviado, noté que también estaba colocado perfectamente en el suelo. Rápidamente saqué una foto de la chaqueta y la envié. Encontré su chaqueta. Pero parece que ha sido escenificada. Aparecieron 3 puntos, indicando que Miranda estaba escribiendo una respuesta. Luego. Sal de allí ahora. Chasquido. El sonido de una rama rompiéndose. Miré hacia arriba y vi movimiento entre los árboles. No pude ver nada, entre los troncos entrecruzados y las hojas colgantes, solo un destello de sombra, un movimiento rápido. Comencé a correr a toda velocidad.
Unos minutos después, saqué mi teléfono para asegurarme de que iba en la dirección correcta. Me tomó más tiempo del que hubiera querido, pero finalmente volví al sendero. Aunque mis pulmones ardían y mis piernas dolían, me obligué a correr de regreso por el sendero. No me permití detenerme hasta que llegué a la estación de guardabosques /diagonal centro de visitantes en la entrada del parque, jadeando salvajemente. Luego entré y me desplomé en una silla. Miranda estaba al teléfono con alguien. Me miró cuando entré, y luego continuó con el interlocutor desconocido. Sí. Desalojen de inmediato. Díganles que fue otro ataque de oso y que no es seguro. Una pausa. Avísenme cuando terminen. Colgó el teléfono y se volvió hacia mí. Estamos evacuando el parque. ¿Puedes colocar esto en la entrada del sendero? Me lanzó un rollo de cinta amarilla de precaución, luego me entregó un letrero rojo que decía cerrado. Está bien. Dani debería estar aquí en cualquier momento. Cuando lo veas, dile que te ayude a despejar el estacionamiento. Dedes y Jackie están limpiando los senderos, así que no necesitan ayuda allí. Tenía 1.000.000 de preguntas, pero hice lo que se me dijo. Dani regresó justo cuando estaba colgando el letrero, y los dos despejamos el estacionamiento. Menos de una hora después, el parque estaba vacío, la puerta estaba cerrada y los 5 estábamos refugiados en la estación de guardabosques. Jackie, Dedes y Miranda parecían saber algo que nosotros no. Hablaban en tono bajo en la habitación trasera con la puerta cerrada. Lo que dejó a Dani y a mí sentados en la sala principal sin nada que hacer. Ella no quiere que nos vayamos, dije, golpeteando un estúpido juego móvil en mi teléfono. Lo cual es estúpido, porque no estamos haciendo nada aquí. Aún nos están pagando, no, respondió Dani. ¿Eso no es algo bueno? Sí, supongo. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Dani tenía unos 10 años menos que yo, creo, y no estaba seguro de que teníamos en común con un adolescente de la generación Z. Busqué en mi cerebro algo de qué hablar, pero no se me ocurrió nada. Ella no te dijo qué estaba pasando, ¿verdad?, pregunté de nuevo. Él negó con la cabeza. No hay forma de que sean osos. Creo que es algún asesino en serie suelto, dijo. Pero no lo ponen en las noticias, porque no quieren que la gente entre en pánico. Quiero decir, colocar su ropa tan ordenadamente así, atrayéndote a algún lugar, ese es definitivamente el comportamiento de un asesino en serie. Muy útil, Dani, pensé sarcásticamente. Pero mantuve mis comentarios para mí mismo. Me levanté y caminé hacia la ventana. Empezaba a oscurecer afuera, el cielo se había vuelto un intenso tono de azul profundo, en medio del crepúsculo. Todos los animales crepusculares habían comenzado a moverse, pájaros revoloteando de vuelta a sus hogares, ciervos moviéndose. Alcancé para cerrar las cortinas. Algo llamó mi atención. No. La cinta de precaución que había colocado cuidadosamente en la entrada del sendero había sido rasgada en 2. El letrero de cerrado yacía en el suelo. Fruncí el ceño, sintiendo que mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Había estado bien 20 minutos antes, después de que despejamos el estacionamiento. Quizás solo fue un ciervo. Quizás un ciervo tropezó con ella y la rasgó con sus pezuñas. Pero mientras permanecía allí, mirando hacia la oscuridad, vi algo más. Una forma, justo en la línea de árboles, al otro lado del estacionamiento. No se movió. Fruncí el ceño, pero en la oscuridad podría haber sido cualquier cosa, un tronco de árbol de forma extraña, un poste de cerca, un arbusto. Aún así, la forma en que mis ojos se dirigieron inmediatamente hacia ella, me pregunté si no estaba allí antes. Si era alguien parado allí. Fruncí el ceño. La puerta se abrió detrás de mí. Me di la vuelta para ver a Miranda, Jackie y Dedes entrando en la sala principal. Dani se levantó y comenzó a preguntarle sobre los ataques de oso. Volví a mirar por la ventana. Se me heló la sangre. La forma ya no estaba allí. Si conduce a Texas, no lo haga de noche. Hace una semana más o menos, estaba conduciendo hacia Texas. Era un viaje largo, que tomaría 2 días a menos que condujera sin parar durante toda la noche. Sin embargo, tenía ganas de llegar a mi destino y decidí aguantar por el bien de llegar allí más rápido. El viaje comenzó de manera relativamente normal, conduje un par de horas hacia el sur y me sentía bien.
Tenía la música a todo volumen y un enfriador lleno de bebidas energéticas en el asiento del pasajero. Cuando vi la señal que decía ahora entrando en Tennessee, pensé que iba a un ritmo récord. Debo haber olvidado mirar el reloj, porque el sol comenzó a ponerse. Estaba parcialmente confundido, principalmente debido al hecho de que me había ido más temprano en el día, pero lo descarté como las distracciones ociosas que me había creado para pasar el tiempo más rápido. Otra cosa extraña que noté fue la autopista abierta. Normalmente esperaría ver muchos vehículos viajando a diferentes lugares, pero en su lugar parecía ser el único en movimiento. Aún así, no me sentía cansado y ya me había comprometido a conducir toda la noche, incluso si las cosas parecían extrañas. Pero, mientras seguía conduciendo, me di cuenta de que el sol se había puesto demasiado rápido y, con la falta de vehículos en la carretera, parecía que estaba conduciendo en un vacío. El mundo oscurecido a mi alrededor solo estaba iluminado por mis luces altas, pero solo podía ver a unos 15 pies frente a mí. Había algunas normalidades como quitamiedos y señales de millas, pero si apareciera algo frente a mí, probablemente lo golpearía debido a mi falta de visibilidad. Así que me detuve. Mi vehículo se detuvo sutilmente al costado de la autopista y encendí las luces de emergencia. En realidad, sabía que no era niebla, solo estaba oscuro, más oscuro que el mundo detrás de mis párpados. Supongo que quería ver pasar otro coche antes de concluir que algo había salido mal. Pero no vino ninguno. Esperé más de 20 minutos y ni un solo coche o camión se precipitó por la autopista. Decidí bajar la ventanilla y dejar entrar un poco de aire fresco en mi coche. Además, me estaba poniendo un poco histérico porque tenía un lugar al que ir y esto me estaba quitando un tiempo precioso. De repente, el motor se apagó. Incluso la energía auxiliar se enfrió. Hice un mantenimiento percusivo golpeando con la mano el salpicadero como si fuera a arreglarlo mágicamente, pero obviamente no funcionó. Entonces, escuché un sonido de chasquido tranquilo. ¿Conoces el sonido que hacen tus dedos cuando los golpeas contra una mesa? Era algo así, pero en lugar del suave contacto carnoso que obtendrías de la piel de tus dedos, era más como el clic de las uñas contra el plástico. Mi intuición me dijo que venía de debajo del capó y, por lo tanto, tendría que salir. Pero, justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, casi me da un infarto porque colgando sobre el borde del sello de la ventana había una mano. Me asusté y me tiré al asiento del pasajero encima de mi enfriador. La mano estaba golpeando sus pálidos dedos blancos contra la parte interior de mi puerta y, después de que se me pasara el miedo inicial, pensé que podría ser alguien que quisiera ayudarme, tonto lo sé, pero tenía mis luces de advertencia encendidas. Una parte de mí sabía muy bien que otro vehículo no se había detenido detrás del mío mientras estaba distraído por el fallo del motor, pero aún así pregunté, «Hola, ¿quién está ahí?». Los dedos dejaron de moverse y la mano se deslizó lentamente por el costado de la puerta y desapareció de la vista. Esperé tratando de recuperar el aliento antes de preguntar de nuevo, «Oye, ¿quién está ahí? ¿Por qué estás molestándome?». No hubo respuesta, ni siquiera de los grillos. Giré la cabeza para mirar por la ventana trasera y no pude ver nada, lo que me hizo preguntarme más quién estaba afuera de mi coche. Tenía la oreja pegada a la ventanilla del pasajero y justo cuando iba a volver a sentarme en el asiento del conductor, escuché el golpeteo por segunda vez justo al lado de mi oreja. Casi me dio un latigazo cervical por la velocidad con la que giré la cabeza para mirar por la ventana. No había nada allí, en términos de una mano golpeando, sin embargo, había huellas dactilares dejadas en la condensación del exterior del cristal. Mi corazón se aceleró y me arrastré de vuelta al asiento del conductor e intenté torpemente subir la ventana a pesar de que me di cuenta rápidamente de que era inútil. Entonces, empecé a escuchar pasos en la grava al costado del asfalto, pero cuando miré en mis espejos, no vi nada. Eso fue hasta que mis faros se encendieron sin previo aviso. Brillaron con fuerza delante de mí e iluminaron la figura de un ser humano parado directamente en la luz. Pero no pude ver quién era porque le faltaba la cabeza. El torso sin cabeza extendió el pulgar como si estuviera haciendo autostop, sin embargo, solo lo hizo por un momento antes de empezar a acercarse a mi vehículo. Intenté arrancar el motor, pero por alguna razón mi llave no giró, y entonces pensé que si los faros están encendidos, seguramente podré al menos subir la ventana. Se movía lentamente, el cuerpo, hacia mí con una andadura inestable y desequilibrada. Desafortunadamente para mí, mi ventana no subiría, incluso cuando jugaba con la llave en el encendido. Empecé a entrar en pánico y el sudor comenzó a formarse en las palmas de mis manos.
Cuando estuvo en la esquina delantera del lado del conductor, decidí salir y enfrentarlo. Cuando agarré el tirador de la puerta y tiré, descubrí que no se abría. Tengo uno de esos estúpidos pestillos que se hunden en la puerta, así que no pude agarrarlo y forzarlo hacia arriba. El desbloqueo electrónico tampoco funcionó, así que mi única opción era salir por la ventana. El problema era que ya había llegado a mi espejo lateral. No habría forma de que pudiera gatear a través de la ventana sin que esa cosa me agarrara, así que una vez más me deslicé al asiento del pasajero con los pies listos para patear si intentaba entrar de manera antinatural. Desde allí pude ver que era un cuerpo masculino, extremadamente alto, y llevaba una sudadera gris llena de agujeros. Tenía pantalones con marcas de neumáticos que indicaban que un neumático los había cruzado a una velocidad descabellada. Si tuviera que adivinar, diría que los habían atropellado. Cuando trató de meter el brazo dentro, lo pateé para alejarlo. Parecía tener poco más que un instinto primario, porque retrocedió tambaleándose y le llevó un tiempo recuperarse. Aún así, independientemente del hecho de que era un cadáver ambulante sin cerebro, seguía aterrorizado. Cuando volvió a meter el brazo por segunda vez, me deslicé hacia el asiento del conductor y le apliqué con fuerza mi pie contra el pecho, haciéndolo caer al suelo. Aproveché la oportunidad para salir del coche por la ventana abierta y correr hacia la parte trasera. No pude abrirlo sin la llave, que había dejado estúpidamente dentro, pero al menos podía escapar. Pero, cuando se levantó, sentí una presión inmensa en mi cabeza, como si alguien estuviera estrujando mi cerebro. Mi visión se volvió borrosa y diferentes partes de mi cuerpo ardían con una intensidad abrasadora. Cada vez que intentaba mover uno de mis miembros, no podía y la parálisis que se extendía por todo mi cuerpo me convertía en un blanco fácil. El torso sin cabeza continuó arrastrando sus pies desarticulados en mi dirección con la mano extendida, pero la otra la mantenía baja con el pulgar hacia afuera. De repente, mis facultades volvieron a mi control y pude evitar su descenso sin rumbo desplazándome al otro lado de mi vehículo. No sé qué me hizo pensar que el coche arrancaría si lo intentaba de nuevo, pero a pesar de mis anteriores fracasos, me metí torpemente dentro y giré la llave. Mis ojos se abrieron con alegría cuando el motor se puso en marcha seguido del familiar rugido del vehículo en funcionamiento. Metí la palanca en primera y pisé el acelerador sin dudarlo y me alejé a toda velocidad en la oscuridad. Pensé que me había librado y mi respiración volvió lentamente a la normalidad. Era extraño que una parte extraña de mí pensara que tal vez solo era un fantasma que pedía ayuda, pero eso era muy improbable y ahora sé que no era el caso. La autopista seguía oscurecida por la oscuridad que lo abarcaba todo, pero no me importaba, seguí conduciendo. Entonces, mi corazón dio un vuelco porque de pie al borde de la carretera estaba la persona sin cabeza. Pasé por delante, pero no pude verla en el espejo retrovisor debido a la oscuridad. Respiré hondo y seguí conduciendo sin intentar pensar demasiado en ello, mientras echaba un vistazo a mi reloj para ver qué hora era. Marcaba las 0. Genial, dije en voz alta, manteniendo aún una velocidad relativamente alta. Mis manos aferraban firmemente el volante y seguía pensando que había terminado, pero me equivoqué de nuevo. Como antes, vi el cuerpo parado junto a la autopista con el pulgar extendido. Empezó a caminar hacia la carretera como si quisiera que lo atropellaran. Lo evité y seguí adelante completamente aterrorizado. Eché un vistazo al espejo retrovisor y habría jurado que estaba sentado en mi asiento trasero, pero cuando miré rápidamente por encima del hombro, solo había un asiento vacío. Mi paranoia se vio algo aliviada cuando lo vi de nuevo, pero ahora sostenía algo en la mano que no tenía el pulgar extendido. Cuando pasé por su lado, entrecerré los ojos para verlo más de cerca. Estaba sosteniendo una cabeza sonriente. En ese punto, estaba a punto de desmayarme por el miedo. Solo quería que esta pesadilla terminara, pero en cuanto ese pensamiento cruzó mi mente, escuché algo pesado caer sobre el techo de mi coche. Salté asustado en mi asiento por el sonido y miré hacia arriba. Obviamente no podía ver nada, pero podía escuchar movimiento y sentía el peso que acechaba sobre mí. Lamentablemente, durante todo el caos, todavía me había olvidado de subir la ventana, lo cual admito que fue completamente culpa mía, para mi pesar. Digo eso porque el sonido se detuvo de repente y pensé que había terminado una vez más, pero cuando miré a mi izquierda, me encontré cara a cara con la cabeza cercenada. El cuerpo estaba en el techo, sosteniendo la cabeza en mi ventana abierta. Grité y me lanzó la cabeza dentro, y ésta se aferró a mi muslo, mordiéndome profundamente en el músculo.
Se rió maniáticamente y casi choqué mientras intentaba lidiar con la cabeza y mantener mi vehículo en la carretera. Grité de dolor y comencé a golpear con el puño la parte posterior de la cabeza. Afortunadamente, uno de mis ataques la desprendió de mi pierna y la agarré con mi mano libre antes de arrojarla por la ventana. De repente, la oscuridad se disipó y pude ver la cabeza rebotando por la autopista en mi espejo, seguida por el cuerpo al que pertenecía, deslizándose de mi techo solo para rodar por la carretera. Estaba respirando tan fuerte que pensé que podría perder el conocimiento y mi pierna sangraba bastante, pero no me atreví a detenerme. Empecé a ver otros vehículos y fue entonces cuando finalmente me permití sentir algún tipo de alivio. Los eventos que había experimentado habían conmocionado mi sistema y decidí desviarme en la primera ciudad y conseguir una habitación de motel por el resto de la noche. Cuando la encontré, la señora de la recepción dijo, «Tu cara está tan pálida. ¿Estás bien?». La miré fijamente a los ojos y le dije, había un hombre, o más bien, un cuerpo en la autopista, sin cabeza, me aterrorizó y casi me mató. Me miró por un momento antes de estallar en carcajadas, ustedes, los jóvenes. Siempre tienen las historias más locas, aunque recuerdo que alguien más dijo algo sobre un cuerpo en la autopista una vez. Mis ojos se iluminaron. ¿Qué dijeron? ¿Qué les pasó? Bueno, no les pasó nada. Llamamos a la policía, pero no encontraron ningún cuerpo ni evidencia de un accidente. La persona se fue a la mañana siguiente y eso fue todo. Murmuré suavemente. Me alquilé una habitación por la noche y atendí mi herida. No era tan grave como pensé originalmente, debió ser la iluminación lo que la hizo parecer peor. Me quedé hasta entrada la mañana y luego me fui sin haber dormido casi nada. Ahora te digo que evites conducir por cualquier autopista si vas a Texas. Quiero decir, no puedo asegurar cuál fue el detonante, pero algo relacionado con mi viaje específico me hizo experimentar esta anomalía horrible, y solo quiero advertir a todos los que pueda. Aunque la señora de la recepción dijo que alguien más había experimentado algo similar, simplemente no lo sé y es mejor prevenir que lamentar. Lo peor es que cuando iba a meterme en mi coche para continuar mi viaje hacia el sur, noté una huella de mano fresca presionada firmemente contra el exterior de la ventana del conductor. Supongo que me limitaré a conducir de día de ahora en adelante,